Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga. En este día vamos a tener estudio de la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a ver el reinado de Josías. Anteriormente a Josías, cuando el pueblo es dividido y Jeroboam queda con las 10 tribus y empieza a hacer lo malo delante de Yahweh y pone fiestas de su propio corazón, como hoy en día que hay fiestas que se celebran en el cristianismo que no son bíblicas, pues ese pecado se ha ido heredando por los siglos hasta el día de hoy. Vemos que todavía eso se continúa, alejando cada día al pueblo de la verdad. ¿Por qué? Porque las fiestas que son bíblicas, las fiestas son citas divinas donde el Eterno te bendice y hay un entendimiento y una iluminación espiritual a otros niveles, pero el enemigo quiere distraernos y alejarnos del Eterno. Entonces, vemos cómo luego de Jeroboam pasan muchísimos reyes. Pasan Nadab, Baasa, Ela, Omri, Acab, muchos. Viene Jezabel, que era la esposa del rey Acab, y el pueblo sigue corrompiéndose al punto de que son llevados cautivos. Luego de eso vienen varios reyes en Judá hasta que aparece Josías. Josías fue el rey que el Eterno envió a un profeta a Jeroboam cuando estaba sacrificando en los altares y le dijo que se iba a levantar un profeta un día, que iba a sacrificar sacerdotes sobre él. Y bueno, y ahí él le da esta advertencia, pero él no hizo caso y continuó con su pecado, y se fue Israel cada día llenándose más de los pecados de Jeroboam, y continuó hasta que fueron llevados cautivos y se cumplió las escrituras. Pues aquí aparece en escena Josías. Josías, después de esta serie de reyes que viven apartados del Eterno, él solamente de 8 años era ya un hombre enviado por el Eterno. Ya esa profecía de que él iba a nacer ya estaba dada, y él hizo lo recto ante los ojos de Yahweh y anduvo en los caminos de David su padre, y no se apartó, dice la Escritura en el capítulo 34, ni a derecha ni a izquierda. Amén. Y así es que nosotros debemos caminar en nuestras vidas, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque así como Josías fue un hombre que el Eterno levantó, así también el día que tú naciste el Eterno te levantó a ti para usarte para sus propósitos, para que no te aparte de sus caminos, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, luego él empieza a hacer lo bueno delante del Eterno y empieza a hacer reformas a estos gobiernos corruptos y empieza a quitar todas las imágenes, etcétera, hasta llegó a arreglar lo que era el templo, a reconstruirlo, porque estaba todo destruido. Y cuando estaban haciendo esto, encontraron el libro de la ley en la casa de Yahweh. Y entonces se lo llevan a él y le comienzan a leer lo que dice. Amén. Podemos notar que entonces el pueblo había estado apartado de la ley. No estaban leyendo las escrituras. Entonces aquí es triste. Él encuentra este libro, se lo leen y dice en el verso 19, capítulo 34, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Él entendió el juicio que venía para aquellos que se apartan de la ley del Eterno. Él entendió en Deuteronomio cuando el Señor le dice cuántas bendiciones iban a tener si eran obedientes, pero luego le da una serie de maldiciones si se apartaban de él. Él lo entiende, lo comprende. Muchas veces el Eterno, por medio de su Espíritu, nos hace ver todas estas cosas, pero muchos siguen el mismo camino, no se apartan. Aquí él rasga sus vestidos. Y entonces en el verso 21 dice: andad, consultad a Yahweh por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahweh que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Yahweh para hacer conforme a todo lo que está escrito
en este libro. Amén. Aquí está hablando. La palabra clave aquí es hacer conforme a todo lo que está escrito. Amén. Es la obra, el hacer. La fe es obediencia. No basta con decir yo creo, pero si no obedeces a lo que está escrito, pues es como no conocer nada y no saber nada. Entonces él vio que nadie estaba cumpliendo con lo que decía en ese libro de la ley. Entonces parece que no había nadie, que mandan a los sacerdotes a una profetisa que se llamaba Hulda. Para aquellos que dicen que el Eterno no usa mujeres, miren cómo teniéndose ellos un templo, teniendo ellos sacerdotes, aquel Hilcías leyó el libro, dice, y leyó Safán en él delante del rey. O sea que habían sacerdotes, había un templo, había sacerdotes, pero no conocían las escrituras. Estaba allí abandonada, me imagino que ellos limpiando y buscando y mirando cómo estaban reconstruyendo el templo. Ellos encontraron este libro, pero en Israel había una profeta y la envían donde ella. Fíjense que el Eterno siempre tiene sus profetas. Él siempre tiene a alguien que está allí, que conoce la verdad, que entra en el consejo del Eterno para decirle al pueblo lo que viene. Pero muchas veces el pueblo no hace caso. Y ella les responde en el verso 23, Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así. Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Yahweh. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Amén. Hoy en día podemos entender que hay una ira que viene y se va a derramar, porque estamos viendo las señales de los últimos tiempos. Pero, así como vemos que las personas no hicieron caso muchas veces a las escrituras y tenían ese libro allí guardado, no hicieron nada, pues le llegó el día. Entonces le dice al rey, pero por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Yahweh. Amén. Cuando nosotros entendemos que hay un juicio sobre esta tierra, cuando comprendemos que hemos faltado a las leyes del Eterno, cuando podemos ver que cada día reina más el odio, la maldad, la falta de misericordia, cuando podemos conmovernos ante sus palabras, humillarnos ante Él. Y dice aquí, Él lloró. Cuando tú puedes llorar en la palabra, cuando tú ves que tus hermanos, tus amigos, tus vecinos no están haciendo la voluntad del Eterno y te da tristeza, entonces dice el Eterno, yo te he escuchado, yo te oí, yo te vi. Entonces dice, verso 28, aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amén. Entonces el Eterno le dijo, no te preocupes, tú no vas a ver esto. Yo me voy a aguantar, yo voy a esperar que tú mueras en paz, tranquilo, y luego lo voy a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque el Eterno vio que él se humilló, que él lloró, que él sintió el dolor del Eterno por lo que el pueblo estaba haciendo. ¿Es así en tu vida? ¿Te sientes con dolor por lo que está pasando? ¿Por las leyes que se están aprobando en nuestros gobiernos en contra del Eterno completamente? Y fíjense que hay que hacer una acción. Cuando tú entiendes las escrituras y tú entiendes lo que está pasando, como hizo este rey Osías en el verso 31, miren lo que él hizo. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Yahweh pacto de caminar en pos de Yahweh y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno quiere contigo hoy? Que hagas lo mismo que hizo este rey,
que entiendas que hay una ira sobre esta tierra, que comprendas, que llores, que te humilles delante de Él para que Él te preserve y te guarde, y que pongas los mandamientos por obra, sus testimonios y estatutos, y lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y que pongas por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Cuál es el libro que estaba escrito? El libro de la ley, el libro que el Eterno le dio, la Torá. Esos son los mandamientos del Eterno, aquellos que hoy se nos han enseñado que no hay que cumplir, los que están abolidos, esos son los que dan vida y traen bendición. Amén. Que el Eterno te bendiga y te dé un lindo día.